Ahora sí, muy bien. ¿Recuerdan que veníamos hablando acerca del asunto de, de los asnos? ¿Recuerdan? El tema de los asnos. Sí, ¿Sí? A ver, vamos a hacer un poquito de recuento. ¿Alguien que quiera opinar? Haga un recuento, por favor. es que podríamos decir que a veces nuestra alma se revela como los burritos y, y estamos viendo desde que empezamos con Josué a conquistar nuestra alma. Entonces, pues vimos todas las características de un pollino, de burrito, cómo pues en la Biblia son utilizados para enseñanza de nosotros, pero al final sí son como, tienden a ser tercos, ¿no? A hacer su voluntad y no son como adiestrados. Ok, ¿alguien más que se anime a hablar? Sin pena, a ver. Saquen sus apuntes, chicas. Es que se enriquece también lo que cada una de ustedes haya observado. ¿Cuál fue la pregunta, perdón? Ah, ok, Aurora, que les decía yo que si podíamos hacer como un pequeño recuento de lo que estuvimos hablando acerca de las asnas y de los pollinos. ¿Cuál es la comparación ahí que hacemos? ¿Cuál es la aplicación a nuestra vida? ¿Qué significan? Ah, bueno, yo lo que entendí es que cuando nosotros antes de llegar al Señor Jesucristo, tenemos un alma como la de como en comparación con las asnas salvajes, porque no tenemos un alma domesticada, sino que hace lo que quiere y toma las decisiones que quiere sin tomar en cuenta a Dios. Esas son las asnas salvajes. Cuando nosotros venimos a Cristo, no es que ya hayamos dejado todo lo que antes hacíamos, pero poco a poco Él nos va transformando y empezamos a ser como las asnas domesticadas o como los pollinos que se dejan llevar para un lado y para otro. Pero aún, aunque ya llevemos mucho tiempo, todavía hay muchas cosas que tenemos que ir sacando de nuestra vida. Bueno, yo más o menos eso, pero puedo decir. Sí, ok, va mucho por ahí. Bien. Bueno, entonces vamos a aterrizar ya una última idea de este tema. Y vamos a leer una cita que quiero que identifiquemos, que es Mateo 21, del 1 al 2. Y tiene que ver con un episodio que, bueno, muchas de nosotras conocemos durante el ministerio de Jesús. Bueno, hay un montón de referencias, ¿no? Ya lo habíamos hablado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento acerca de estos animalitos. Y curioso, ¿no? Porque siempre se dice que cuando alguien se refiere a una persona o a un niño, ¿no? Que se usaba mucho en la escuela, ¿no? Ay, es que este niño es bien burro. Bueno, ahora te meten a la cárcel si dices eso, ¿no? Pero, ay, es que este niño es bien burro. ¿Por qué usábamos esa referencia? Por la necedad, por la terquedad. Sin embargo, sí podemos encontrar referencias y enseñanzas muy buenas acerca de estos animalitos, ¿no? Y esta es una de ellas, Mateo 21, 1 al 2. ¿Alguien podría leerlo, por favor? Dice Mateo 21, de 1 al 2, cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos.
Sí era, ¿no? Mateo 21, 1 al 2, ¿no? Está apagado tu micro, Eri. Perdón. Sí. ¿Qué es lo que Jesús les pide? ¿Qué y qué tenían que desatar? Un pollino y un asna, ¿no? ¿Cuántos son? Dos, un pollino y un asno. Ajá, así es. Ok, entonces, un pollino y un asna, ¿a qué nos harían referencia? ¿A qué le suena eso? Un pollino y un asna. La mamá y el hijo. Ajá, exactamente. Muy bueno. Ok, vamos bien por ahí. Ahora, ¿qué es lo que entonces nosotros aquí vamos a aplicar? A ver, ¿qué vamos a aplicar acá en nuestra vida? Y ya es el último punto de esto. Que si nosotros como mamá somos libres, nuestros hijos también y van a ser obedientes o algo así. Ah, muy bueno, ok, te adelantaste justo un poquito. Tiene que ver con esto. Cuando el Señor llega a nuestra vida, llega también a nuestra generación, pero tiene que haber suficiente fe, tiene que haber una labor y esa labor se llama discipulado, ¿sí? Cuando el Señor nos ha llevado en ese camino de discipulado y hemos aprendido a ser buenos discípulos, a ser obedientes, a permanecer, a aceptar la disciplina, ¿sí? Del Señor. Entonces, yo les diría, cuando Jesús le dijo a estos discípulos, vayan, dice, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. ¿Qué tuvieron que hacer estos discípulos? Ir atentos, ir a buscar, iban a encontrar, ¿sí? Iban con una instrucción, iban atentos, iban a encontrar lo que el Señor les estaba pidiendo, ¿ok? Fue como una pequeña prueba, ¿no? Entonces, cuando nosotros hemos sido ya rescatados, cuando nosotras estamos en este proceso de como les venía yo diciendo, ¿no? Un asna que crece en lo salvaje, en el desierto, donde no hay agua, donde tiene que sobrevivir y hablábamos acerca de la insurrección, ¿no? Los animales, o sea, estos animales se caracterizan por ser tercos, ¿sí? Por ser como rebeldes, necios, no son dóciles, como podrá llegar a ser otro animal que puede ser domesticado, ¿no? Sin embargo, si nosotros salimos de esa condición de vida, entonces nosotros tendremos el discernimiento y esta capacidad de poder distinguir y guiados por el Espíritu Santo a quién nos va a llevar el Señor para hablarles de Cristo. ¿Sí? O sea, miren, no sé si ha llegado han llegado a identificar esto. Hay personas, y bueno, recientemente tengo un testimonio y muy fuerte. Cuando uno recibe a alguien, cuando uno ve a alguien, cuando alguien, el Señor te pone a alguien de quien todo mundo se queja, de quien nadie quiere estar cerca, de quien nadie le tiene paciencia, y de pronto el Señor te pone algo en el corazón de que debes de ver a esa persona, de que debes de ser paciente, de que esa persona sí le va a conocer, pero es cuestión de paciencia, es cuestión de fe, es cuestión de constancia. ¿Les ha pasado que tú no puedes ver a la persona mal como otros lo ven y como inclusive lleguen a hablar mal de esa persona? Tú sientes en el corazón y sabes que esa persona va a llegar a Cristo y ahí estás, y ahí estás, y ahí estás, y de pronto ves que llega esa persona y ya luego llega un hermano, llega una hermana y llega la familia. ¿Les ha pasado eso? Y no es porque seamos buenos o lo hagamos muy bien, sino porque el Señor nos pone en el corazón
a ciertas personas que son para Él, a las que Él ya escogió. Fíjense, Dios ya había escogido desde la eternidad a ese pollino y a esa asna. Nacieron para ese día, nacieron para servir a su Señor, ¿no? O sea, un asna, un pollito, un pollino, eran animales. Bueno, pues los animales aún en eso cumplen su función y su propósito. Ellos fueron creados para ese momento, ¿sí? Nada más que tenían que ser encontrados. Y no solo eso, tenían que ser atraídos o traídos para que cumplieran con la tarea que les iba a ser encomendada, ¿sí? Entonces, el Señor ya tiene a las personas que han de venir a Él, pero es necesario que nosotros estemos atentos, las identifiquemos, podamos ir donde el Espíritu Santo nos guíe y vayamos a esas personas y en fe empezar a hacer la labor y van a llegar, ¿sí? Aquí mismo, muchas de ustedes lo han vivido con sus propias familias. A lo mejor solo llegaste tú y alguien te tuvo la paciencia, alguien estuvo ahí contigo enseñándote, corrigiéndote, discipulándote, diciéndote no, eso no está en el orden de Dios, esto sí, ¿sí? Y de eso, de ese trabajo y de esa labor, ¿sí? Llegó otro de tu familia, pero no llegó por el bibliazo, no llegó por el regaño, la amenaza, llegó porque ve el testimonio que hay en tu vida. Ajá. Entonces, eso es lo que más habla. Eso es lo más importante. ¿Ok? Entonces, hay a lo mejor, yo lo diría así, hay muchos pollinos y muchas asnas que necesitan ir a ser desatadas y traídas a Cristo, traídas a cumplir el propósito, pero se va a requerir de nuestra obediencia, se va a requerir de nuestra atención y se va a requerir de estar dispuestos a darles tiempo, a no menospreciarlos, porque cualquiera hubiera dicho, no, Señor, de los discípulos, no, no, Señor, ¿cómo un burro, un asna y un pollino? ¿No quieres que mejor te traigamos un caballo? Digo, iba a ser su entrada, ¿no? Su entrada triunfal como rey, ¿no? Y los discípulos, o sea, los discípulos sí sabían quién iba a hacer esa entrada, ¿sí? Ellos sí sabían quién era Jesús. Entonces, no hubiera sido nada loco que le dijeran, Señor, como un pollino y un asna, mejor te traemos un caballo digno de ti, ¿no? Entonces, el no menospreciar a esas asnas y a esos pollinos, sin olvidar que nosotros salimos de ahí, que nuestra alma tuvo que ser también en algún momento rendida al Señor y domada, ¿sí? Por su amor, porque dice que Él nos atrae con lazos de amor, con cuerdas de amor nos atrae. Ajá. Entonces, pensemos en esto. En algún momento yo pude haber sido esa asna rebelde, insurrecta, rejega, que no quería, sí. ¿Cuál es el fruto que hoy hay en mí? ¿Hay obediencia? ¿Estoy atenta? ¿Cómo me está hablando la voz del Espíritu? Porque por muy fuerte que sea la voz del Señor, por muy dura que sea la palabra del Señor, es más, aún cuando estuviéramos viviendo las consecuencias de nuestra rebeldía, ¿qué crees? El Señor sí lo hace con amor. El Señor sí lo hace con cuidado y Él no nos lastima, Él no nos avergüenza, Él no nos va a menospreciar. ¿Sí? Entonces, sí llega un momento en donde uno puede de pronto como cansarse y preguntarse si realmente valdrá la pena seguir insistiendo con alguien. Si esas personas o ese asno o ese pollino no quieren ya escuchar, oremos, esperemos, oremos, seamos pacientes y esperemos el tiempo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, bueno, tiene cierto sentido lo que estamos aprendiendo en esto. Yo creo que vale la pena, siempre va a valer la pena
revisar esto, ¿no? Sin embargo, ahora ya no nada más lo vamos a ver personal, ¿sí? Esto de las asnas y los pollinos. Ahora lo vamos a ver como generación. O sea, si yo he sido capaz de obedecer al Señor, si yo he estado dispuesta a entrar en esa disciplina de amor, ¿sí? ¿Qué de mi generación? Vamos a leer Jueces 2:10. ¿Qué pasó ahí? Es un versículo que yo creo, bueno, al menos yo recuerdo haberlo en algún momento leído hace mucho cuando una vez me lo explicaron y me impactó. Y yo dije, Señor, yo no quiero ser esto en mi generación, ¿no? Y una de las cosas que en algún momento el Señor nos indicó con voz clara fue, sigue entrenando a esta generación. O sea, no te canses de entrenarla, ¿sí? Eso es lo que el Señor nos ha pedido. No dejes de entrenar a esta generación. Ajá. Fíjense bien, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien nos puede comentar qué creen ustedes que pasó ahí? Jueces, A ver, ¿a qué perdón. nos suena esto? Jueces 2:10. A ver, ¿a qué le suena esto? Cuando uno como padres em, no disipula o no le da seguimiento a que los hijos conozcan lo que hemos aprendido, ¿no? Ujú. Ok. Así es, de este capítulo de Jueces 2, si lo leemos desde el 6, que ya es la parte donde Josué muere. Ajá, el hombre que metió al pueblo de Israel, bueno, al pueblo hebreo, a la tierra prometida. Dice, porque yo, Josué, había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Hice mi labor, hice mi trabajo, ¿no? ¿Cuál fue la asignación de Josué? Esta, resumida en un versículo. La labor de Josué era entregar la heredad para que cada familia o cada grupo de familia poseyera su tierra. Ahí ya cumplió. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. A ver, ¿Josué hizo la labor? Sí. Los ancianos que quedaron después de él siguieron sirviendo, que todavía les tocó el tema con Josué, sí, sí, hasta ahí. Pero fíjense, dice, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de un siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en la heredad en Timat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, ¿ok? O sea, se terminó esa generación, ¿sí? Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho para Israel. ¿Ok? Y si lo seguimos leyendo de corrido, dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová.
y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Y dejaron de ser una nación preservada hasta ese momento, ¿sí? Y por eso fue que Dios tuvo que levantar después dice aquí que levantó jueces para que los librasen de las manos que los despojaban a causa de la injusticia que se les cometía, ¿no? Porque los empezaron ¿a qué? A despojar. Les empezaron a robar y a despojar, ¿sí? O sea, todo lo que había sido trabajado, todo en lo que el pueblo se había enriquecido y todo en lo que había sido bendecido, les fue robado y les fue despojado porque ellos decidieron adorar a otros dioses, porque hubo idolatría en sus corazones y no procuraron ni la enseñanza, ni los mandamientos, ni nada de lo que el Señor les había dicho. Entonces, ¿cuál debió haber sido la labor? ¿Qué es lo que debieron de haber previsto? Levantar una generación que adorara o alguien que fuera líder como Josué o aún más, ¿no? Tener esa visión. Ok, bien. Ok, ¿alguien más? En alguna parte de la Biblia dice que tenían que pasar la información de generación a generación para que eso no se perdiera. Entonces, al no hacerlo, pasó esto, ¿no? Forma parte de la desobediencia, porque al no obedecer, nos involucramos con gente que no profesa la misma creencia y entonces tendemos a copiar ese tipo de, pues no sé cómo decirlo, de acciones, ¿no? Ok, fíjense, no fue tan brusco, fue sutil. ¿Cuál era una de las cosas o las razones por las que Dios no permitía que se juntaran, que se mezclaran, que se casaran o que hicieran negocios con los pobladores de los alrededores? ¿Por qué creen? Pues para no imitar sus costumbres idólatras, ¿no? Para no ser idólatras como ellos, ¿no? Bueno, sí, pero a ver, veámoslo en estos tiempos. ¿Cómo opera hoy el mundo en esto? ¿Cómo es? Bueno, ¿Cómo funciona? el mundo ahorita funciona a través de, pues del mal, ¿no? O sea, como dicen, el príncipe del mundo ahorita es Satanás, ¿no? Pero en esos tiempos, lo que el Señor quería era que no se se mezclaran, pues así como razas, ¿no? O pueblos para perseverar lo que Él quería, lo que Él quería llevar a cabo, ¿no? O sea, como hasta ahora, pues. Ajá, Pues fue como hasta ahora, ¿por qué, hasta Maggie? ¿Por qué hasta ahora? Pues porque esto es de generación en generación y no tiene que terminar, al contrario, es desde nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros, y nosotros inculcarle a nuestros hijos y a nuestros nietos para que esto vaya creciendo de generación en generación y no se termine. Dijiste una palabra importante, inculcar. ¿Qué significa inculcar? A ver, vamos a buscar el significado de esa palabra. ¿Quién me ayuda? Inculcar es como sembrar. Por ejemplo, Ok, hoy en tiene que ver con sembrar. como Ajá. Ok, ¿qué más? Por ejemplo, es como hoy en nuestros días en nuestras casas. Nosotros somos como Josué, que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y hacemos su obediencia en nuestra persona.
pero Ujú, tratamos de sacar nuestra generación a nuestra familia y sacar, mostrar la fe en Dios, enseñar a conocer a Cristo y ujú, y va a ser una guerra o una batalla constante en las que pues ahora sí ujú, que no, como cuando nosotros, por ejemplo, cuando empezamos necios, no ujú, creemos, no creemos, ujú, hasta que poco a poco vamos conociendo y nos da mostrando la vida circunstancias o lecciones en las que vemos, sí, efectivamente, Dios está ahí, pero, y empezamos con ese pero a avanzar hasta ir borrando ese pero e ir conociendo más de Cristo. Sí, ujú, pero cuando, y yo que lo vivo, yo lo estoy mostrando en mis hijos y sí veo en ellos, ay mamá, es que tú te enajenas, ay mamá, es que tú estás enajenada y así me traen, ¿no? Pero ujú, yo les digo, no, esa edad cuando empezamos es mucha, pero ujú, cuando la vida nos muestra ciertas circunstancias, ahí entonces es cuando buscamos y queremos. Y ahí ujú, es cuando nos damos cuenta que realmente Dios está ahí, que sí existe. Sí, pero es ujú, una guerra en la que, por ejemplo, en esos tiempos Josué, que era el líder de la palabra de Dios en esos tiempos, pues ujú, no hubo quien que generara sus creencias y se perdió, el pueblo se perdió y no encontró quién. ujú, Entonces, nosotros aquí en nuestra actualidad nos perdemos, nos faltamos, nos morimos, X, y no hay quien siga esa fe, ujú. se pierde y todo Ok, se pierde. ok, ok. Ese es como una parte. Ajá, ok, muy bien, Martita, lo explicaste bien. El Eh, significado en Google dice repetir con empeño muchas veces algo a alguien. exacto. Ok, repetir con empeño. Yo Ok, muy tengo bien. otra definición. Ujú, Dice aleccionar, doctrinar, adiestrar, enseñar, instruir, indoctrinar. ujú, ujú. Ok, bien, bien. Miren, hay cosas, miren, a ver, quiero poder explicarlo bien. Hay cosas en la tradición que al no haber estado Josué, ya no hubo quien las hiciera, ¿sí? La religión nos enseña eso, el hacer una serie de cosas para hacernos creer o pensar que estamos bien con Dios. Y no hablo de la religión católica, hablo que cualquier cosa que nosotros hagamos repetidamente creyendo que si los demás lo repiten, eso va a funcionar, estamos equivocados. No se trata de la repetición. Decir vamos a misa cada 8 días es lo mismo que decir vamos a la congregación cada 8 días, ¿no? Ay, ora para que te vaya bien antes de salir, reza para que te vaya bien antes de salir de tu casa y Dios te guarde, es lo mismo. Y hacemos un montón de cosas y de simbologías y de ritos y de cosas creyendo que eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos para garantizar que ellos también van a seguir en Dios. Y no tiene nada que ver. A ver, Dios es Dios. Él nunca va a dejar de gobernar a su pueblo ni a sus hijos. Los que se tienen que dejar gobernar son los hijos. Y es una cuestión no solo de engendramiento, no es solo de que, ay, recibiste a Cristo y lo confesaste y con eso ya eres hijo de Dios y ya está todo resuelto. ¿De verdad creen que funciona así? No. El tema del pueblo de Israel es que todos, y aquí es donde yo creo sinceramente que entra la diferencia. Ellos no tenían la obra del Espíritu Santo en sus corazones, en su espíritu. ¿Quién les podía redarguir? ¿Quién les podía corregir, exhortar, consolar, disciplinar, darles una palabra? No había la labor. Tenía que ser esa figura, ese tipo de Jesús, que pudo ser Moisés, que pudo ser Josué,
al no estar, entonces se perdía, ¿sí? Y no es que Josué hizo las cosas mal, es que algún día se tenía que morir, ¿no? ¿Sí? Y esa generación no logró entender que se trataba de una forma de vida, de una, más allá de la tradición, de verdad, de una manera de vivir, ¿ok? Y tal vez sí siguieron haciendo muchas cosas al pie de la letra, pero la palabra se refiere a que sus corazones ya no estaban con el Señor. Se mezclaron, se dejaron convencer poco a poquito. Los pueblos que los rodearon los fueron seduciendo. No se les hizo tan malo, ¿sí? No era tan malo, ¿ok? Entonces, el tema de la santidad y de la pureza se comprometió. Por eso el tema particularmente del dinero, el tema de la sexualidad, son las áreas donde mayor riesgo y contaminación tiene el ser humano. Son muy difíciles, ¿ok? O más bien donde más podemos ser confundidos y contaminarnos, ¿ok? Entonces, fíjense bien, aquí el asunto es que ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo, ¿sí? Hoy nuestra generación puede tener esta bendición de que ya no se trata solo de decir, bueno, los voy a mis hijos cada 8 días, los llevé a la iglesia. Miren, yo le agradezco tanto al Señor, de verdad se los digo, tanto al Señor, que no, a veces me preguntan, y sí nos han llegado así a preguntar de que, ¿cómo hacías para que tus hijos, es más, mis propios hijos me lo han preguntado, ¿no? Mamá, ¿cómo hacías para que nosotros, pues fuéramos a la congre? Y yo pues los llevaba, ¿no? Bueno, pero que sí quisiéramos ir y que, no sé, o sea, fue gracia del Señor y su obra, que Él sabía a lo que en algún momento. Entonces yo digo, Señor, si tú nos llamaste como familia, y lo mismo es con ustedes, si tú nos llamaste con mi familia y con mi generación, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuál va a ser mi labor? Seguir discipulando, seguir instruyendo, seguir guardando, seguir declarando palabras, seguir orando, seguir siendo testimonio. ¿Ok? Que el día que muramos, sí se pueda decir de nosotros que fuimos, ¿qué? ¿Ejemplo de qué? Ay, de que me recuerden porque cocinaba rico. No, eso no es lo más importante. No, que me recuerden porque siempre fui consentidora con mis hijos y mis nietos. No, tampoco eso es lo importante. Que me recuerden, a ver, ¿qué queremos que nos recuerden? Digo, yo me pongo en el lugar de Josué y a mí no me gustaría saber, ¿no? Que mi generación después se perdió. Mis nietos, mis bisnietos, ya nadie supo, ¿no? Eso sí es triste. Entonces yo digo, Señor, que el día que yo no esté, mi generación pueda continuar creyendo y teniendo la fe en ti y sirviéndote, llamándote y que estén dispuestos a dar la vida por ti también, ¿no? Realmente ahí es donde uno podría decir, cumplimos la labor. Pero como de eso no nos vamos a enterar, pues entonces tendremos que hacerla mientras estemos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, hay una esencia, ¿sí? Hay una esencia. Quiero, leamos Éxodo 30 al 35. Éxodo 30-35 nos habla acerca, esto es bien, bien significativo. Vamos a leerlo. Éxodo 30-35. Y a esto voy. A ver, miren, ante esto, nadie puede ser engañado. Y solo quien conoce la unción y quien conoce el aroma, y esto es muy importante. Éxodo 30-35. Fíjense, me encantaría que
que pudieran leer todo el 22, del 22 al 38. Miren, dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. ¿Quién le dio la receta a Moisés? El Señor. ¿Quién era el maestro perfumador? El Señor. ¿Sí? Y le pasa la receta. Dice, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás, sí, dice, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare con ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. ¿Sí? Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por lo santo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiese ungüento semejante y que pusiese de él sobre extraño, será cortado, de entre su pueblo. ¿Ok? Dice, toma entonces, le dijo el Señor a Moisés, toma esencias aromáticas, atacte y uña aromática y gálbano aromático, e incienso puro de todo lo igual de peso, y harás de ello el incienso un perfume, según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él con polvo fino y lo pondrás delante del testimonio. Bueno, le va diciendo, dice, no harás otro más adelante. De su composición te será cosa sagrada. ¿Ok? Y otra vez, cualquiera que hiciera uno similar será cortado de entre su pueblo. A ver, ¿qué es esto para el Señor? Es la esencia de Dios mismo. Una ¿Sí? preparación de él mismo. Dice, mezclada, santa y pura. ¿Sí? A ver, ¿quién? No, a ver, es algo muy, muy importante. ¿A qué se le podría comparar esto? No tiene que ver con un ritual, no tiene que ver con que te unjan aceite, no. A ver, ¿qué puede llegar a simbolizar algo así en nuestra vida hoy en día? ¿A La qué se le pureza, asimila? a la No. pureza. No. Ya lleva la pureza consigo. Es parte de la receta. La pureza, la santidad, ya lleva la receta. ¿Qué más? La A Cristo, presencia. ¿Eh? a Cristo. Sí, es Cristo, pero, ¿cómo podríamos tomarlo de una manera práctica en nuestra vida? ¿Hay algo que Dios dice acerca de esto que nosotros le podemos ofrecer al Señor? ¿Qué es? Porque este es un perfume al que el Señor le da la receta a Moisés y le dice cómo hacer el perfume de la unción y cómo preparar el incienso. Le da las dos recetas, ¿sí? ¿Qué se hacía con eso? Era para estar en comunión con el Padre, ¿no? En comunión y en ¿Qué olor le llegaba al Señor? Le llegaba el olor de las la sangre. oraciones. Era una fragancia para él que subía de sus hijos, o sea que estaban ungidos, apartados para él. Por ahí Él va. estaba que era como un sacerdocio para el Señor. Ok. A ver, ahora les pregunto, ¿qué somos nosotros
para el Señor y en el Señor. ¿Qué somos? Reyes y sacerdotes de su pueblo. Así es. ¿Y qué tendríamos Santo. que ofrecerle al Señor? Pues sí, una unción, un aceite especial. O sea, nuestros hijos y nosotros tendríamos que estar ordenados para Él. Nuestra vida, nuestra adoración. ¿Recuerdan la mujer samaritana? Sí. Cuando le dice el Señor, llegará el día en que ya no va a ser ni en este monte ni en este otro, sino llegará un momento en donde me adorarán, ¿sí? En espíritu y en verdad. ¿Sí se dan cuenta? O sea, esta receta de este aroma de unción y de adoración que en su momento Dios le da a Moisés, sería el símbolo, ¿sí? De la adoración y de la forma de vida y de la comunión, como dijo Maggie, de nuestra entrega hacia el Señor. Porque el Señor no puede recibir otra adoración de nadie si no es de sus hijos. El Señor no va a recibir la adoración de personas idólatras, no va a recibir la adoración de gente impura. ¿Eso cómo se lo explicas a tus generaciones? A ver, es muy difícil, es casi imposible, pero ¿qué crees? Eso se ve, eso se huele, eso se toca, eso se siente, eso se vive, eso se expresa, eso se es. Sí logro transmitirlo, es que siento que me faltan las palabras, ¿sí? O sea, ellos necesitaban olerlo, verlo, prepararlo, pero nosotros ya no vivimos en ese tiempo. Nosotros no vamos a andarnos embarrando cosas, porque a ver, ¿de qué sirve que te embarres cosas si tu vida no está santa y consagrada al Señor? Ajá, que era lo que yo les decía al inicio con la cuestión de la religión, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el arte del perfumador? No solo tener el secreto de la receta, sino saber hacerlo, saber usarlo en el lugar y de la manera, y no solo eso, sino poder transmitir a la siguiente generación lo que había que hacer. Ahora, fue único, ¿eh? Aquí lo dice, que solo uno debió de haber hecho, uno. Y seguramente no fue un frasquito así, o sea, seguramente fue un buen de perfume, ¿sí? Un buen de perfume, porque le dice que nadie más iba a poder imitarlo. Entonces, lo que el Señor nos ha dado en Cristo solamente puede expresarse y manifestarse por la obra del Espíritu que está haciendo en nosotros, porque nosotros somos imperfectos. Si yo quisiera, o más bien cualquier cosa que yo pensara ofrecerle al Señor, es abominación para Él, o sea, Él no lo va a recibir. Tiene que ser con la receta del perfumador. O sea, lo que yo le ofrezca al Señor tiene que ser con la receta del perfumador. Por eso es importante estar atento, Señor, ¿cómo quieres que lo haga? ¿Qué quieres que haga? ¿De qué manera? Y no por un afán, sino porque la idea es poderle ofrecer a Él algo agradable y digno de Él. Entonces, híjole, ante esa situación yo digo, uy, Señor, pues ayúdanos, porque no sabemos cómo, somos muy torpes, nos equivocamos, por más que queremos, ¿no? Entonces, mejor, ¿qué tuvo que hacer Moisés para recibir estas recetas? Estar atento, tomar nota y hacerlo. ¿Ustedes creen que haya habido otro proceso? No. Y usarlo como el Señor le dijo que tenía que usarlo. ¿Por qué las cosas se consagraban? O sea, podía hacer una tijera. ¿Por qué? Porque esa tijera solo debía de ser usada para eso. ¿No tendría que ser así mi vida?
todo mi ser. Yo creo que todo lo aprendieron por medio del ejemplo que Moisés les daba. Ese era fundamental. Y ahí seguían los ancianos, o tal vez lo compartía con los ancianos, y a través de ellos todo el pueblo conocía lo que Dios quería que se hiciera. Pero, y nosotros, una forma de transmitirle la enseñanza a los hijos no es diciéndoles, es que con nuestro ejemplo vean lo que ellos tienen que hacer y va a ser una constante y así ellos irán aprendiendo. Es lo que yo creo. Así es, completamente. No hay otra manera, ¿sí? Y con la suficiente fe en el Señor, decir, Señor, que yo pueda dejar este legado y esta herencia, ¿sí? Me voy a enfocar en lo que me has pedido que haga, ayúdame a hacerlo bien, a ser obediente, a estar atento a los tiempos y poder colaborar en preservar una generación para ti. Eso es a lo que el Señor nos ha llamado, ¿ok? Y el discipulado y la disciplina será el medio por el cual esta generación va a ser preservada, ¿ok? Entonces, yo sé que quienes están aquí han sido entendidas de esto, ¿sí? Y ahora, ¿qué nos toca? Seguir preparándonos, seguir escudriñando, seguir estudiando, seguir poniéndolo en práctica, sin importar la edad de los hijos, sin importar si ya son casados, bebés, adolescentes, si ya no están en la casa, no importa. La labor no se termina, ¿eh? La labor no se termina, ¿sí? Entonces, este versículo que leímos hace rato de Josué 2:10 sí nos debe de dejar reflexionando, ¿ok? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué camino vamos a preferir? ¿El salvaje? ¿El de la sequedad, donde no va a haber fruto, donde va a ser muy difícil ver este fruto? ¿Sí? ¿O aquel que el Espíritu Santo está preparando para que el Señor gobierne y manifieste su gloria? Yo sí deseo que mi generación exprese y manifieste la gloria del Señor. ¿Sí? Yo sí deseo eso en mi corazón. Claro. Entonces, pues no se trata de ser exitosos. No necesitamos tener hijos y nietos exitosos. Necesitamos tener una generación, capaz de que sea gobernada por el Señor y que exprese su gloria. Eso es lo que necesitamos. ¿Pero qué creen? Ahí les va. Que para eso se necesita una medida de obediencia. Porque si no, entonces, pues cualquiera lo haría, cualquiera lo tendría. ¿Y por qué no es tan sencillo? ¿Y por qué no todos están dispuestos a entrarle a esto? Porque requiere de obediencia, ¿no? Y ahí es donde entra la insurrección del asna, ¿no? Como hablábamos. Ahí es donde se quiere revelar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros deseos. Y ahí es donde debemos de decir, Señor, no voy a darle y no le voy a dar oportunidad. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar el siguiente bloque ya la próxima semana, donde vamos a hablar acerca de esta parte tan importante de la disciplina y del discipulado. ¿Cómo se domestica a un asna, a un burro? Yo tengo mucho ese ejemplo, clarito, bueno, no sé, Maggie, pero allá en Milpalta yo les decía que ya ahora es raro ver a los burros, pero había burros por todos lados y los burros eran domesticados, o sea, enseñados para hacer el trabajo. O sea, lo que pasa es que era más barato comprar un burro que comprar un caballo, ¿no? Entonces, sí había muchos burritos y yo me acuerdo que mi papá tenía congregantes que en sus casas tenían burros, tenían su corral y tenían su burro y era su animal de trabajo para irse a la milpa, o sea, donde se siembra el nopal. Entonces veías ahí lleno de burros. Entonces,
no es fácil educar un burro, es bien difícil. Son necios, por naturaleza son tercos, ¿sí? Pero sí se puede. Entonces yo digo, Señor, nos dejaste un buen ejemplo en la naturaleza, sí. Si se puede lograr domesticar un burro y que sea útil y productivo, pues cuánto más tendríamos que ser a nosotros, ¿no? Para ser útiles y productivos al Señor. Entonces, ¿cuál es la forma? Yo me acuerdo que la gente allá usaba unos fuetes, así se llaman. Eran un pedazo de varilla, de esas de metal, forrada de cuero, y tenía como unas lengüetas dobladas de cuero, ¿sí? Entonces, cuando no quería obedecer el caballo o el burro, ¡fum! Vale, le daban un fuetazo, ¿no? Me acuerdo que mi papá tenía uno. Y entonces le daban un fuetazo, ¿no? Y pues bueno, la medida de disciplina era de acuerdo al tipo de animal, ¿están de acuerdo, no? Yo una vez le pregunté eso al Señor. Yo le dije, y recién fue cuando empezamos el lugar secreto, habíamos recibido una palabra muy fuerte, muy, muy dura, muy difícil de comprender, y de pronto lo sentimos como que era injusta esa palabra hacia nosotros, ¿no? Y yo sí le dije, Señor, ¿será que esta va a ser la manera en la que vamos a ser guiados, instruidos, y la manera en la que tú nos vas a dar en esta casa? Cuando empezaba el lugar secreto, y dije, bueno, Señor, si esta es la manera, pues está bien, ¿no? Pero así como que, uy, está medio dura la cosa. Y vino una respuesta a mi corazón de que, porque por un lado era una palabra muy dura y fuerte, severa, necesaria, claro, necesaria, pero por otro lado había una palabra más suave, ¿no? Más, pues sí, más bonita también, pero también buena y necesaria. No dejaba de ser profunda. Y de pronto vino esta respuesta a mi corazón de que cada hijo y cada casa tiene la vara que necesita. Y yo dije, buen punto, ¿sí? Tú decides qué vara quieres. ¿Vas a ser dócil? ¿Vas a ser obediente? Va a haber vara, seguro, pero una vara no tan severa, ¿sí? Y de pronto tan inflexible, o te vas a resistir y entonces tendrá que venir la vara dura, ¿sí? Porque la palabra es clara, ¿no? O sea, el Señor al hijo que ama lo disciplina, o sea, no dice, no, al que ama no lo disciplina y al que le cae mal, pues sí, no dice eso. Dice que el Señor ama y disciplina, y el padre que ama debe de disciplinar. Si no, entonces somos bastardos, ¿no? No importa, ahí como chivitos locos, ¿no? Entonces, va a haber disciplina, hay disciplina, claro, y es por amor, pero al final también cada hijo tiene la medida de vara que él mismo pone. Así es esto, ¿no? Unos a la primera y flojitos y cooperando, y otros más coco duro, ¿no? Entonces, no es cosa del Señor, es cosa de nosotros. La palabra está, ya fue hablada. El Señor nos habla a través de la palabra. ¿Qué tanto la profundicemos? ¿Qué tanto la obedezcamos? ¿Qué tanto la atesoremos? Bueno, eso ya es cosa de cada quien. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces vamos a estar hablando de esta medida de disciplina, medida de discipulado. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se va a gobernar el alma? No hay otra manera. No es un lavado de coco. No es échale ganas, tú puedes. No es mira, te conviene porque te va a ir bien. No. Esas fueron las palabras tiernas en algún momento de David a Salomón. Pero después, si ustedes continúan leyendo Proverbios, hay palabra fuerte, ¿sí? Y necesaria.
Entonces, si queremos que esta asna salvaje e insurrecta cada vez esté más domesticada, pues vamos a tener que atender al consejo, ¿sale? Y bueno, pues vale la pena porque creo que el fruto, sin duda, el Señor no hace mal negocio, ¿no? Él hace buenos negocios. Y si nosotros somos dóciles, va a haber un buen fruto. Hay garantía, porque Él no hace cosas que salen mal o que quedan mal. Uh-huh. Bueno, pues Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor, gracias porque tu palabra fiel y clara, verdadera, Señor, nos lleva a entender que hay una labor generacional, Señor, que solo tú como el maestro perfumador puede darnos la receta exacta y precisa, Señor, de lo que es necesario preparar para nuestra generación, Señor. Así, tal cual como lo hiciste con Moisés, Señor, una receta. Una vez, Señor, que tú nos guíes para poder ser ese aroma santo y puro que logre impregnar y que logre ser el testimonio para esta generación, Señor, y que ningún otro perfume venga a contaminar, ningún otro perfume venga a adulterar o las moscas, Señor, porque tú hablas de eso. Tú hablas de las moscas, Señor. De cómo una mosca contamina todo el perfume, Señor. Así es que yo quiero pedir que nos des esa sabiduría y ese entendimiento para poder llevarlo a la práctica, Señor, porque tú ya nos diste todos los ingredientes, Señor, nos has dado tu salvación, nos has dado tu gracia, nos has dado la vida eterna, nos has dado el perdón, nos has dado tu palabra, Señor, nos has dado pues sí, tu esencia, Señor, porque somos esos portadores, somos esos envases de este perfume, Señor. Y Señor, no queremos hacer las cosas en nuestra vida, que después nuestra en esa generación con Josué, que al morir él y pues los ojos en el Señor, esa generación se santo habla a nuestras vidas, nos redarguye, nos guía, nos instruye, nos corrige, nos consuela y nos hace conocer el camino de la verdad. Así es que, Señor, no hay excusa para ignorar, no hay excusa para no saber qué hacer, porque hemos recibido enseñanza, Señor. Y hoy sí sabemos qué hacer. Así es que, Señor, deseamos ser obedientes, deseamos ser precisos y estratégicos para esta labor, Señor, y no echar a perder el perfume y echar a perder una generación, Señor. Y, Señor, perdónanos, perdona nuestra necedad, perdónanos en nuestra negligencia también, en haber perdido tiempo, en haber sido tercos o necias, Señor, rebeldes, en un momento, Señor, donde también pudimos haber afectado a nuestros hijos, Señor. Perdónanos, Señor, porque no habíamos entendido la labor tan importante a la que tú nos has llamado, Señor. Así es que yo te pido que en ese entendimiento y aún mayor de tu espíritu en nosotros, nos sigas guiando a toda verdad y que seamos capaces de ser obedientes y, como te decía, Señor, precisas y exactas, a no errar, a no irnos por cosas que no son las que realmente importan, Señor, en el nombre de Jesús, Señor.
Gracias te damos, Señor, porque podemos estar tranquilas, porque tú permaneces fiel, porque en ti no hay sombra de variación, porque tú no has cambiado esa regla y esa ley, Señor, de santidad en nuestra vida y de adoración también, de comunión, Señor, porque eso es lo que realmente tú anhelas y esperas de nosotros, Señor. Que no estemos dispuestas a negociar en nuestro corazón tu gobierno y la adoración a ti y solo a ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Pues bueno.